Bueno, qué bueno, familia Ibami, volvernos a encontrar, y para todos nuestros amigos que nos están viendo allí en Facebook e Instagram y siguen ahí nuestras predicaciones y la palabra que venimos trabajando en estos días. Y le damos gracias a Dios porque aquí estamos para bendecir y edificar nuestras vidas. Hoy, deseándoles a todas nuestras mujeres que son madres, deseándoles un feliz día. Como dice la palabra, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y creo que tú eres parte de esas mujeres virtuosas. Y por eso le damos gracias a Dios, porque podemos contar con mujeres como ustedes. Que el Señor les siga dando mucha sabiduría, ese amor que nunca falta para sus esposos, sus hijos. Así es que desde acá les deseamos que la paz de Dios y la bendición de Él esté con cada una de ustedes. Que el Señor les bendiga. Queremos orar y queremos entrar en este tiempo de meditar en la palabra que es tan importante para cada una de nuestras vidas. Oremos. Señor, te damos gracias por este día que nos has regalado, Señor, y nuevamente queremos entregarte este tiempo que es tan importante, que es tan especial. Pero primero que todo queremos darte gracias por cada una de estas mamás, de estas madres, que con esfuerzo, Señor, hacen la labor en cada uno de los hogares, Señor. Bendícelas, dale sabiduría, renueva sus fuerzas, Señor. Y gracias por esa entrega, por ese bienestar que dan a cada uno de nosotros, Señor. Las bendecimos y que la gracia y la paz esté con cada una de ellas. En el nombre de Cristo Jesús, te pedimos que nos des sabiduría también para poder meditar y aprender esta palabra que necesitamos hoy comprender en cada una de nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias. Amén. Bueno, hoy ya venimos terminando la carta de Filipenses y queremos terminar en el capítulo 4, ya finalizando la carta. Y vemos cómo desde el encabezado de este capítulo, Pablo nos viene hablando de cosas muy importantes, de que Dios es nuestra confianza, de que debemos regocijarnos siempre en el Señor, sin importar cualquier sea nuestra circunstancia. Y hoy quiero trabajar un tema que hay veces es un poco espinoso, pero que a través de cómo nos lo muestra aquí el apóstol Pablo, es un tema de mucha bendición, y lo he titulado Dar versus Dinero. Cuando tocamos este tema, es un tema que hay veces no nos gusta mucho escuchar, pero vamos a través de la palabra que el Señor nos ha dejado en esta carta, poder ver que el dinero es una gran bendición, una herramienta importante que Dios ha dejado para poder ser ese canal de bendición. Y quisiera hoy recordar los misioneros americanos que han sido de gran bendición para nuestra nación. Y recuerdo hermanos que con esfuerzo desde Estados Unidos, recuerdo que eran personas que no tenían ni siquiera trabajos muy importantes, digámoslo así, si lo pudiéramos decir de alguna manera. Pero personas muy humildes, personas que eran unos simples zapateros, personas que hacían trabajos muy rasos, y vemos que esos hermanos se esforzaron por sacar su ofrenda misionera, se esforzaron por sacar de su presupuesto ese dinero que cuando llegó aquí a nuestro país fue de gran bendición, porque estos templos que tenemos hoy, muchas de nuestras iglesias bautistas, han sido por la bendición de que todos esos hermanos en ese tiempo se esforzaron en sacar esa ofrenda para el Señor, porque ellos sabían lo importante que era tener este lugar. Ellos estaban visionando no solamente el lugar, el templo, ellos estaban visionando las personas que llegaríamos a estos lugares, y ellos querían la evangelización como lo hizo el apóstol Pablo.
Por eso Pablo es un hombre agradecido con la iglesia de Filipo, porque siempre le mantuvo en sus necesidades, siempre mantuvo para su ministerio, y fue una iglesia que siempre estuvo donando de ese dinero para que la obra pudiera avanzar. También recuerdo cuando reiniciamos la obra en este lugar, recuerdo las misioneras Ana Loida y la hermana Carmen, misioneras brasileras que también las enviaron a hacer un trabajo aquí en nuestro país, y también recuerdo que hermanos allá en Brasil también se esforzaron por mandar esa ofrenda misionera, y aquí estamos trabajando. La denominación bautista colombiana también, cuando aquí no había nada, también envió sus recursos, su dinero, para que pudiéramos avanzar, para que pudiéramos adelantar nuevamente la obra que tenemos, gracias a Dios, hoy a través de la familia IBAMI. Entonces, es un motivo de gratitud. El dinero bien invertido es una gran bendición. Y yo quiero que tú lo veas así, porque hay veces el concepto de la gente es, ¿para qué damos plata? ¿Para qué? Para que se la robe el pastor allá, para que hagan otras cosas con eso allá. Y la gente tiene eso mentalizado aquí. Y la gente piensa que de pronto, como hay algunas iglesias que en algún momento de pronto harán esa clase de situaciones, pero vemos que el dinero, como nos lo muestra aquí este pasaje, no lo es. Entonces yo quiero que tú te enfoques en lo que el Señor nos va a enseñar hoy. El dar es una gran bendición. Recuérdalo, el dar es una gran bendición. Y vamos a verlo a través de este pasaje de Filipenses capítulo 4, versículos 10 al 20. Y dice la palabra del Señor: en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Vemos al apóstol Pablo en unas circunstancias que aún le da gracias al Señor. En gran manera me gocé en el Señor. Y yo pienso que aquí, cuando pensamos en dar, es cuando tú y yo descansamos en la provisión de Dios para nosotros. Y aquí miramos cómo Pablo se goza en medio del cuidado que los hermanos de la iglesia de Filipo le estaban brindando a su ministerio. Entonces, para nosotros entender un poquito más qué implicaciones tiene dar, voy a leer el libro de Mateo, capítulo 20, versículo 28, y dice así: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mira a Jesús, el dueño de todo, el dueño del universo, creador del cielo y de la tierra, dueño de todo lo que nuestros ojos ven. Tú y yo somos creación de Él, y más sin embargo Él dejó todo, Él dio todo. El Padre entregó, y aquí estamos viendo que Pablo está resaltando una característica muy importante, porque hoy en día tenemos una figura paterna muy desvirtuada. Hoy, inclusive como padres, se nos dicen que padre puede ser cualquiera, tratándonos de dar a entender lo que se maneja hoy en día, porque la figura paterna hoy está muy resquebrajada. La figura paterna hoy resalta por la irresponsabilidad, resalta por la falta de amor, la falta de entrega, la falta de compromiso, y por eso la gente no ve con buenos ojos la figura paterna. Pero a través de este pasaje estamos viendo cómo el Padre cuida a su Hijo, y como ese Padre cuida a su Hijo, de esa misma manera el Padre también está cuidando cada una de nuestras vidas también. Y si miramos este texto, creo que la palabra allí es muy clara cuando dice que Jesucristo no vino para ser servido, Cristo vino para servir
y dar su vida. Y Cristo entregó su vida por ti y por mí. Entregó su vida para darnos el regalo de la vida eterna. Mira dónde empieza el principio de dar. Y en este pasaje yo quiero que tú abras tu mente, porque este es un tema que a muchos cuando les tocan el bolsillo, entonces dice hasta ahí, hasta ahí. Yo sé que todo lo que usted me dice es muy bien, pero ese temita no me lo toque. Pero hay que tocarlo, hermano, porque usted tiene que tener claridad de lo que estamos hablando, porque el principio de dar es un mandamiento que Dios también ha instituido en la palabra de Dios. Y vemos a Jesús como él mismo se da. Mire que dice, y dar su vida en rescate por muchos. No es tanto el dinero, hermanos, porque si tú miras bien lo que pasó con Judas, y un texto bien interesante, Judas vendió al maestro, sí. ¿Y por qué lo vendió? Por dinero, ¿cierto? Judas vendió al maestro, a su mejor maestro, por dinero. Pregunta, ¿ese dinero le sirvió? ¿Ese dinero le dio paz? ¿Ese dinero cubrió sus necesidades? ¿Ese dinero satisfizo sus metas y propósitos? ¿O qué hizo el dinero en ese momento? En Judas. Judas rechazó ese dinero y la decisión que tomó fue irse a ahorcar. Lo que yo quiero decirte es que no es que estemos diciendo que el dinero es malo. No, el dinero no es malo. El dinero es una bendición que Dios nos da. Pero cuando tú y yo le damos el orden y le damos el manejo que ello requiere. Para Jesús era más importante que Judas se hubiera arrepentido de su pecado que haberlo entregado por esas simples monedas. Y yo veo aquí también una iglesia que no le importó entregar sus recursos en beneficio de la obra del Señor. Jesús se entregó para que muchos pudiéramos arrepentirnos y pudiéramos llegar a la vida eterna. Mira lo importante de la iglesia de Filipo. Entregaron todo, aún sus recursos, para que Pablo en el lugar donde estaba pudiera predicar, anunciar el mensaje transformador de Cristo. ¿Qué era más importante? ¿El dinero o la obra que estaba realizando Pablo allí? Y yo quiero que pensemos en eso, porque yo pienso que el dinero, ese recurso maravilloso que Dios nos dio, es para darle una buena administración, una buena mayordomía. Y yo veo aquí una iglesia que estaba invirtiendo en el reino. Y yo pienso que la iglesia fue puesta para invertir en el reino de los cielos. Esos recursos, esos diezmos, esas ofrendas que ustedes dan, hermanos, no es para enriquecer al pastor, no es para tener un lujoso templo, no. Es siempre pensando en el avance del reino de los cielos. Por años hemos apoyado misioneros, por años hemos hecho la obra que Dios nos ha encargado y no la vamos a dejar de hacer, aún en medio de estos tiempos que vemos que son difíciles a través de esta pandemia, pero creemos que el Señor mejorará nuestras economías para que su reino se siga extendiendo. Y yo quiero que tú te convenzas de esa gran verdad. Dios te da para que podamos dar cada día más. Y eso es lo que vemos aquí, una iglesia que está preocupada por la vida del apóstol Pablo, una iglesia que está en procura del desarrollo de la palabra del Señor. Y eso es lo que yo quiero que tú te enfoques cuando hablamos del dar. Recuerda la ilustración que hice al comienzo. ¿Cuántos hermanos sacrificaron quizás un algo, quizás una comida, quizás no sé, cuántas cosas que pudiéramos nosotros privarnos de eso por cumplir ese propósito en el cual ellos se propusieron? Y lo lograron, porque aquí están estos templos, aquí hay almas que el Señor ha restaurado para la gloria y la honra del Señor. Y hoy le quiero decir, como lo decía Pablo en la carta
en el capítulo anterior que aún muchos ya duermen, muchos ya habían muerto, y yo creo que muchos de los que han invertido en este lugar, invirtieron, ya también estarán muertos, muchos de ellos. Recuerdo al misionero, inclusive el misionero Zacarías Dil, quien trabajó en esta congregación, y su esposa Bárbara, ya ellos están en la gloria del Señor. Y hoy desde aquí les agradecemos por la labor que ellos hicieron, por la entrega que ellos hicieron, por esa labor, por esos hermanos, les damos gracias al Señor. Y yo quiero que Ibami, los que estamos hoy presentes, ellos lo hicieron en su tiempo, nosotros tenemos que seguir el mismo proceso, la misma entrega, el mismo desafío. Por eso estamos hablando de que Dios lo entregó todo por cuidarnos a nosotros. Nosotros también debemos velar por el cuidado de aquellas personas que Dios también nos ha dado. Y mami, gracias, porque al yo ser pastor también de esta iglesia, de esta congregación que amamos, que llevamos en nuestro corazón, es ahí también a través de ustedes, con esa fidelidad en sus diezmos, en sus ofrendas, es ahí donde vemos cómo Dios bendice todos nuestros ministerios, cómo vemos la comunión entre los hermanos. Y aprovecho también el agradecer al Señor por esos devocionales, por esas oraciones que estamos haciendo, porque vemos que no es la labor solo del pastor, es la labor de nosotros como iglesia, es como nos cuidamos unos a otros, y el Señor, verán que el Señor va a respaldar el trabajo que estamos haciendo. El Señor nos va a llevar a niveles cada vez más altos, porque vemos que su venida está cerca. Así es que esa perfección tenemos que ir en el objetivo que tenemos, creciendo, madurando cada día más y más. Y yo quiero que tú estés en ese propósito, que estemos todos en el propósito de estar en la obra que Dios nos ha encargado. Dejémonos cuidar por Él. Él es nuestro mejor Padre. ¿Qué mejor Padre que Él? Él entregó lo único, por eso dice su unigénito Hijo de Dios. Lo único que tenía Él, lo entregó, lo mejor. De esa misma manera, tú y yo debemos entregar nuestras propias vidas. Me llama la atención cuando hay personas que se refieren al diezmo y a la ofrenda y le dicen a uno, es que a usted los obligan, ustedes tienen que llevar esos diezmos y ofrendas allá. Bueno, la reflexión que quiero que hagamos, y quiero ser muy explícito con esto, pienso que en esta vida y en este mundo en el que estamos, nadie nos obliga a nada. Es como en el hogar. ¿Quién nos obliga a que tenemos que llevar, nosotros como padres, quién nos obliga a que nosotros como varones tenemos que trabajar, tenemos que llevar el sustento de la casa, tenemos que velar por el cuidado de nuestra esposa y de nuestros hijos? ¿Quién nos obliga? ¿Alguien nos obliga? ¿Cierto que no? Esposas, ustedes tienen una labor. Estamos celebrando el Día de la Madre, un día muy especial, y ustedes dan todo por el todo. Pregunto, ¿alguien las obliga? ¿Cierto que no? Ustedes lo hacen de corazón, porque les nace, porque voluntariamente ustedes lo disfrutan. Lo mismo nosotros como padres, disfrutamos ser papás, disfrutamos hacer la labor. Es como cuando me llamaron de pastor, ¿alguien me obligó? No, el Señor me llamó y yo disfruto esta labor que el Señor me ha entregado. Disfruto el compartir con ustedes, disfruto el ir a tomarme un tinto en la casa de los hermanos, poder predicar, enseñar, lo disfruto. Como Pablo lo decía, estas son mis coronas, nuestras coronas son ustedes, los disfrutamos. ¿Alguien nos obliga? No, pero sí sabemos que es una responsabilidad. Alguien nos obliga a que tenemos que hacer las cosas en el trabajo porque las tenemos que hacer. No, porque si queremos ser buenos trabajadores, simplemente tenemos que disponernos a hacerlo. Es lo mismo con los diezmos y las ofrendas. ¿Alguien nos obliga a que las tenemos que llevar?
¿Alguien nos obliga a que las tenemos que dar? No, pero si es un principio, pero si entiendo que es mi responsabilidad, yo lo hago con generosidad, porque me gusta hacerlo, porque en agradecimiento al Señor por lo bueno que es Él, yo también lo entrego todo. Recuerda lo que Pablo dijo: todo esto lo tengo por basura. Y ahí estaba el dinero también. No por ser el dinero lo que era, no, porque el dinero no estaba en un lugar excedido en la vida de Pablo. Para Pablo no era tan importante el dinero, era más importante Dios, era más importante el desarrollo del evangelio, era más importante la predicación del mensaje, era más importante el ganar almas que el mismo dinero. Y yo quiero que tú puedas entender eso. Deja ya de poner trabas. Hay gente que simplemente por no recibir a Cristo, por no caminar con Cristo, por no darle la oportunidad a Cristo, están poniendo el dinero de por medio. Y tú debes de dejar de pensar de esa manera, porque el dinero es una bendición, pero en la medida en que sabemos que el dinero ocupa el segundo lugar, porque el primer lugar le corresponde al Señor. Y vamos a mirar Hebreos 4:16. Dice Hebreos 4:16: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mira un texto como este. ¿Es más importante el dinero o es más importante el acercarnos a la gracia? Y mira que el Señor lo está diciendo, que si nos acercamos confiadamente al trono de la gracia, podemos alcanzar misericordia y el oportuno socorro. El Señor está para aliviar nuestras cargas. No es tan importante el dinero, entiéndelo, el dinero es importante, pero no puede estar por encima del amor al Señor. Recuerda, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Recuerda, hay que amar a Dios por encima de todas las cosas. La familia, el dinero, el trabajo, que hay veces le damos más importancia a esas cosas. Todas esas cosas tienen que estar en un segundo plano. El primer plano le corresponde al Señor Jesucristo. Él es el dueño, Él es el Rey, Él es nuestro Salvador, y Él siempre tendrá que estar en mi primer lugar. Por eso Él nos dice hoy: acerquémonos confiadamente. En los versículos 11, 12 y 13, dice Pablo que él sabe vivir humildemente en la abundancia, y por todo y en todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así como para tener abundancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Miremos lo que Pablo está diciendo, interesante. Sé vivir en la abundancia, pero sé vivir en la escasez. Contentamiento, hermanos. En este mundo necesitamos ser agradecidos con el Señor. Si tenemos mucho, gloria al Señor. Y si más nos da, qué bueno, poder multiplicarlo y poder dar más. Pero también si el Señor nos da más poco, no estamos diciendo que el Señor no nos va a dar nada del todo para que reneguemos. No, el Señor no lo va a hacer. Porque el Señor, aún de lo más poco, también podemos dar con gozo y con alegría. Disfrutar el tiempo y los espacios que Dios nos ha regalado. Tenemos que aprender a tener contentamiento en esta vida, hermanos. Hay gente que se la pasa renegando. Si tienen trabajo, porque tienen trabajo. Si no tienen, porque no tienen.
Si tienen salud, que qué pereza esta vida, que sin nada que hacer, y si están enfermos, vea dónde estoy, y reniegan por todo. No, hermanos, tenemos que ser agradecidos. Acordémonos de Job. Job, aún en medio de su enfermedad, en medio de que los amigos estaban en contra de él, su esposa, a pesar de que perdió sus hijos, una situación compleja y difícil para la vida de Job, pero Job nunca renegó de su Señor. Job siempre fue agradecido con el Señor, fue generoso en dar. Y la Biblia, ¿qué dice al final? Aún tuvo hasta 3 veces más de lo que tenía primero. Por eso mira lo importante que es dar. Más bienaventurado es dar que recibir. Y si tú de pronto eres de esas personas que no te gusta ofrendar, no te gusta diezmar, y de pronto esa es una lucha que tienes allí, hoy te invito para que te hagas ese desafío. Deja que el Espíritu Santo te convenza de esto y verás las grandes bendiciones que tenemos en el dar. Yo soy un convencido de eso porque yo he evidenciado el amor de Dios, la bendición que es dar. Y no lo hago por negocio, porque hay gente que también lo hace con negocio. Doy tanto y espero que el Señor me duplique o me triplique. Y esto no funciona así, porque esto nace de nuestro corazón. Es la única manera. Dios mira la intención. Dios mira porque tú estás pidiendo ciertas cosas. Y según tus intenciones, Dios te va a contestar o sencillamente no te va a contestar. Porque Él sabe tus intenciones si son buenas o si no son buenas. Entonces, revisemos muy bien eso. Porque recuerda que estamos hablando de la paternidad de Dios. Aquí podemos recordar el texto de Juan 1:12, cuando nos dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Paternidad, hijos. Y si somos hijos, el Padre nos ama, el Padre nos cuida, el Padre nos suple, el Padre nos llena nuestras necesidades. Por eso el versículo está diciendo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y mira las circunstancias que estamos viviendo en este tiempo. No son las mejores, son difíciles. Económicamente el país, y no solo el país, el mundo. Estamos viviendo una crisis económica, pero estamos convencidos, y siempre lo he dicho, nosotros vivimos por fe. Nosotros vivimos de la economía celestial y Dios es quien nos va a mantener. Dios es quien nos va a sustentar. Por eso está diciendo: todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. No dudemos, tú no puedes dudar del poder de Dios. Y Dios está para suplir nuestras necesidades, como lo dice más adelante el texto: mi Dios pues suplirá todo lo que nos falta. Pero estamos viendo una iglesia, recordemos que una iglesia que cuidó de Pablo. El cuidarnos es importante, pero un Pablo también que tuvo contentamiento según las circunstancias que él vivía. Pablo siempre estaba agradecido con el Señor, pero también vemos una iglesia que compartía no solamente el dinero, el sustento que le fue y le llevó Epafrodito, sino que vemos una iglesia que está 100% al cuidado de Pablo. Y yo quisiera leer ahí rápidamente Segunda de Corintios capítulo 8, y dice la palabra del Señor: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza. Recuerden, la iglesia de Filipos no era una iglesia muy pudiente, mire, era una iglesia en pobreza, abundaron en riquezas de su generosidad. Y tengamos en cuenta eso, hermanos. Una iglesia que no tenía muchos recursos, pero abundaban en la riqueza de la gracia del Señor. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en el servicio de los santos.
¡Qué bendición, hermanos! ¿Para qué es el dinero? El dinero es para enriquecernos. El dinero es para hacer lujos excesivos. El dinero es simplemente para mostrar nuestra vanagloria. No, hermanos. El dinero fue puesto, como lo dice la iglesia de Filipo, que pedían a Pablo que les diera el privilegio de ser partícipes del desarrollo del evangelio. Para eso es el dinero, hermanos. No es para otra cosa. Para apoyar la obra, para el avance de IBAMI, para el avance de otras obras misioneras que hemos establecido, para alcanzar otros proyectos nuevos que vienen a partir de este proceso que el Señor nos está abriendo. Y por eso yo quiero que tú tengas mucha claridad en el principio de dar. Esa es una lucha, por eso lo he titulado Dar versus Dinero. Esa es una lucha, eso es como una lucha de poderes allí, donde estamos viendo quién puede más. ¿Será que doy? ¿No doy? ¿Será para que se la roben? Con este dinero yo podría hacer otra cosa, y hay veces estamos en esa lucha. Y eso tenemos que reventarlo, hermanos. Tenemos que dar libertad económica. ¿Y cómo damos libertad económica? Creyendo en el Señor, dando para Él. Cristo se dio. El Padre entregó todo. Entregó a su único Hijo. Lo único. Recuerdo a Abraham cuando iba a sacrificar a su hijo, su único hijo, su único hijo. ¿Y qué hizo Abraham? Obedeció y lo iba a sacrificar, pero él tenía fe en Dios, que Dios le supliría. ¿Y le suplió? Sí, hermano, porque Dios conocía la intención del corazón. Dios también conoce tu intención. ¿Cuál es la intención en el dar? ¿Negocio? ¿Cuál es la intención? ¿Robártela? ¿Cuál es la intención? ¿Aparentar con ese dinero? ¿O la intención es que el reino de los cielos avance? ¿O la intención es que la gracia se derrame a través de esa inversión? Porque es una bendición, hermanos. La administración, el dinero bien administrado, es la manifestación de la gloria de Dios. Y a través del dinero también estamos demostrando quién es el que gobierna en esta vida, quién es el que gobierna en este cuerpo, si es Él o son las cosas de este mundo. Porque déjame decirte, a lo que a mí me interesa, a eso le voy a invertir dinero, tiempo, espacio, todo lo que sea, todo lo que esté a mi alcance lo voy a hacer. Si me interesa. Si no me interesa, no lo voy a hacer. Si a ti te interesa la obra del Señor, si a ti te interesan esos pecadores que necesitan ser salvos, tú vas a invertir en la obra del Señor. Si a ti no te interesan esas almas, no vas a invertir en el reino. Por eso tienes que tomar una decisión. Tienes que creerle al Señor. O vas a invertir o sencillamente no lo vas a hacer. Pero Dios quiere bendecir la obra del Señor a través de nuestra fidelidad. Y quiero que se nos quede este pasaje aquí en nuestra mente, 2 Corintios 8:4. Y dice, pidiéndonos, la iglesia de Filipo le pedía a Pablo, pidiéndonos con muchos ruegos, que les concediésemos el privilegio de participar en el servicio de los santos. ¡Qué tremendo! Pidiendo. Y mira qué concepto tan equivocado tenemos nosotros hoy. Es que allá sí piden. Piden para una cosa, piden para otra, piden para esto. ¿Pedimos para qué, hermanos? Pedimos para el desarrollo de la obra. Pedimos para apoyar obreros. Pedimos para que aquellos que no son salvos lleguen a la salvación. Por eso el Señor dice, para que no falte alimento en mi casa. El diezmo y la ofrenda es para que el alimento de Dios no falte en su obra. ¿Y cuál es el alimento? La palabra, la evangelización, los obreros, los pastores, el hacer nuevos templos, construir templos. Mira que todo eso es para el desarrollo de la obra, literatura, regalar Biblias, regalar tratados. Eso tiene un precio.
Esa es la obra del Señor. Convéncete de eso. Tenemos que invertir en la obra del Señor. Y para terminar, hermanos, dice Hechos 20:35, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Tiempo importante en esta pandemia. También, hermanos, gracias por esos hermanos que han traído sus ofrendas. Hemos podido ayudar, hemos podido bendecir a nuestros hermanos. Y decimos y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado, feliz es dar que recibir. Y muchos estamos esperando deme. Y todo el tiempo estamos, deme. No, hermanos, tenemos que dar y veremos la gloria del Señor cuando el Señor nos bendice. Alguien me compartía un día y me decía, ¿cómo vamos a recibir si siempre tenemos la mano empuñada? Si damos, ¿qué va a pasar? Damos y el Señor siempre nos va a dar. Tenemos que dar, tenemos que abrir, tenemos que ser generosos en la obra del Señor. Dios quiere contar con personas generosas. Y aún, mira lo que decía Pablo en el capítulo que estamos viendo, y me acuerdo de Evodia y Sínteque, hoy que estamos celebrando el Día de las Madres. Mira, dos mujeres importantes en la obra del Señor. Y Pablo dice, breguen a arreglar las diferencias, porque ambas me han sido de bendición. Mujeres, nuestras iglesias se sostienen ¿por quién? Por ustedes, las mujeres. Mujeres fieles, mujeres entregadas, mujeres que siempre están ahí, fieles con sus diezmos, fieles con sus ofrendas, fieles en la oración, fieles en el compartir. Ustedes son las que brillan en las iglesias. Gloria al Señor por ustedes. Aún me he dado cuenta, muchas sin trabajar, y Dios les da para que puedan bendecir la obra del Señor. ¿Cómo lo hacen? La gracia del Señor. Dios es fiel, Dios es bueno. Así que, iglesia, vienen nuevos proyectos, vienen nuevas metas, vienen nuevos desafíos. Y tú te tienes que involucrar. Y si no estás involucrado, pues pídele al Señor que te convenza, que el Espíritu Santo te convenza de esta gran verdad, porque necesitamos invertir más en el reino de los cielos. Cristo está próximo a venir. El Señor viene pronto. Dejemos de invertir en cosas. Hay veces la gente critica los diezmos, critica las ofrendas, pero no ven que hay veces invertimos el dinero ¿en qué? En licor, maquinitas, prostíbulos y cuántas cosas más. Otros son compradores compulsivos, ¿cierto? En Xbox y cuántas cosas, esos son distractores. Pero cuando hacemos esas cosas, ahí sí no decimos nada. Pero cuando son cosas para bendecir el desarrollo de la obra del Señor, ahí sí le ponemos pero, ahí sí le ponemos trabas, ahí sí no queremos. Y yo quiero que tú cambies el concepto. Queremos una IBAMI que piensa en el desarrollo de la obra del Señor. Queremos una iglesia que avanza en las misiones, una iglesia que tiene nuevos proyectos, nuevas visiones. Y aquí, no sé si me estoy emocionando un poquito, pero quiero tener en cuenta también los jóvenes. Oramos mucho por los jóvenes. Vamos a ver una generación que honra y glorifica al Señor, pero necesitamos invertir en esos muchachos, en esos jóvenes. Necesitamos llevar esta generación a que crea y glorifique el nombre del Señor, pero eso requiere de una inversión. Tenemos que invertir en ellos y vamos a hacerlo, vamos a comprometernos y la gloria del Señor la veremos. Así que terminamos como dice aquí el texto: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre, paternidad, nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Qué bendición. Cristo lo dio todo por ti y por mí. Yo también estoy dispuesto a darlo todo por Él, para mí
el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así es que lo que el Señor me da es de Él, es por Él y para Él. Que la gloria y la honra sea para su nombre. Mujeres, feliz día, que disfruten en familia, esposos, hijos, démosles hoy un agasajo bien tremendo, ellas se lo merecen. Mujeres, las llevamos aquí en nuestro corazón, las queremos mucho. El Señor nos dará la oportunidad de vernos pronto y poder disfrutar, porque esto no se va a quedar así. Va a llegar el momento que lo vamos a celebrar. Cada uno allí en el templo vamos a estar con ustedes y vamos a celebrar este día tan especial. Las queremos mucho, que Dios les bendiga. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por cada una de nuestras mujeres. Bendícelas en su día y te agradecemos por este mensaje que tú nos das, Señor, de poder ser inversores de tu reino, de poder hacer extender tu palabra a aquellos lugares donde no ha llegado. Pero necesitamos, y nosotros no podemos llegar, a enviar a otros que sí pueden hacerlo. Bendícelos, Señor, y que la gracia tuya, que sobrepasa todo entendimiento, llene nuestros corazones. Bendecimos a la IBAMI, Iglesia Bautista Misionera en Medellín, y bendecimos a cada persona que mira y escucha nuestros mensajes. Que tu Espíritu Santo les convenza de estas grandes verdades, que tu palabra nos exhorta y nos anima a creer en ellas y a madurar en ellas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias. Amén. IBAMI, que el Señor les bendiga. Les amamos en Cristo. Mamás, feliz día. Bendiciones. Salvador, Él resucitó, nos reconcilió con nuestro Dios. Del cielo descendió, por todos Él vino y se entregó. La muerte Él venció, toda la gloria sea a Él. Mi esperanza está en su salvación, en su perdón. Por sus llagas Él nos dio sanidad y libertad. Del cielo descendió, por todo